Vamos a hablar de los ronquidos en los niños. Si un niño no está resfriado, si no tiene congestión nasal o no está padeciendo de algún otro cuadro respiratorio, papá, mamá, este niño o esta niña no debería estar roncando. Porque si su hijo está roncando, si usted escucha que a veces es bastante intenso el ronquido y se alarga por mucho tiempo, esa podría ser una señal de apnea del sueño, que mucho ojo puede llevar a otras enfermedades que se desarrollen con el paso del tiempo. Así que ponerle atención a este pequeño síntoma podría prevenir muchísimas condiciones que se puedan desarrollar con los años. Invitamos al otorrinolaringólogo Ariel Mirenberg para que sea él quien nos ayude a desarrollar el tema y, como le dije al inicio, recuerde que el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp 6087-7777. Doctor Ariel, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre que un niño ronca, doctor, debe ser motivo de preocupación. En el pasado, hace muchos años, se consideraba normal roncar. Nadie le daba importancia. Decían, vea qué niño que está roncando, qué bonito, qué lindo que se escucha. Se ve durmiendo pacíficamente, está roncando. Hoy en día se sabe que roncar no es normal. ¿Cuándo se considera roncar normal en un niño? Cuando está resfriado, cuando tiene una crisis de alergia, cuando tiene una obstrucción. Pero una vez que se cura, que mejora de su resfriado, de su gripe, de su crisis alérgica, mejora la obstrucción, debería parar de roncar. Cuando el niño está roncando y se considera que está roncando 3 o 4 noches por semana, ya hay que darle más atención, porque significa que el ronquido que está presentando ya no es un ronquido normal. Bueno, ahora que lo escuchaba usted decir esto, que uno pensaba, qué placentero está durmiendo, ¿verdad? Y se da cuenta ahora uno más bien que podría ser un síntoma. Doctor, pero estamos hablando de algo más usual de lo que incluso pensamos. Ustedes como especialistas reciben este tipo de condiciones constantemente. La queja, la manifestación de los padres en la consulta es muy común. Hay estudios de población que inclusive dicen que hasta un 20-22% de los niños roncan. Se establece en términos generales de un 7 a un 9% de la población infantil que está roncando. ¿Y a qué edad es más común que aparezcan estos ronquidos? Generalmente de 2 a 9 años, pero el pico de ronquido es entre los 4 y los 7 años aproximadamente. Yo quisiera como que usted nos explique, para ir entrando en detalle, doctor, ¿por qué ronca un niño si las causas son similares a las de un adulto, por ejemplo? El ronquido se produce cuando el flujo de aire pasa desde la nariz, en lo que se conoce con la vía aérea, y hay grados de obstrucción, hay zonas obstruidas, es decir, hay un colapso de esa vía aérea, ya sea porque el niño tiene el tabique desviado, los cornetes grandes, tiene las adenoides muy grandes, las amígdalas muy grandes, o tiene una lengua muy grande, por ejemplo. Cuando pasa el aire por esas estructuras, empiezan a vibrar, eso es lo que se conoce como ronquido. Esas son las principales causas del ronquido en los niños. He escuchado a veces, doctor, que cuando los músculos se relajan de esta zona, también pueden generar ronquidos. Al menos lo he escuchado más como una de las causas en adultos. ¿Qué ocurre en el caso de los niños? El niño va muy de la mano del adulto también. Todo aquello que produzca un relajamiento mayor de la musculatura del cuello y la musculatura de lo que se conoce como la orofaringe puede producir un colapso mayor, hay menos flujo de aire, vibran las paredes y se produce un ronquido. Hay que tomar en cuenta que la intensidad sonora del ronquido no necesariamente refleja la severidad del ronquido o de pausas respiratorias. Eso está bien importante. Quiere decir que no necesariamente porque ronque bajito, tengo yo que despreocuparme como papá. Exactamente. El ronquido produce una fragmentación del sueño. Hay muchos microdespertares y esa fragmentación del sueño es lo que a la postre produce que en el adulto no sienta que descanse y que en el niño... Generalmente, lo que pasa es que al adulto le es más fácil relacionar el mal sueño, ya sea con el ronquido o con otros problemas. Nosotros los adultos podemos decir, no dormí bien, siento que mi sueño no me repara, no me sustenta, me siento cansado, fatigado, somnoliento, sin falta de energía. En el niño es más difícil a esas edades que pueda representar y pueda expresar, uy, estoy cansado, no dormí bien, ¿qué está pasando? El niño produce o tiene otras manifestaciones diurnas de ese mal dormir producto del ronquido. Una de estas manifestaciones diurnas podría ser un niño hiperactivo, doctor. Correcto. Déficit de atención, hiperactividad, niños muy inquietos, niños agresivos, irritables, niños que empiezan a tener problemas educativos, rendimiento escolar disminuido, menos habilidad en aprender, por ejemplo, matemáticas o otros idiomas. Está completamente demostrado que tiene una influencia
por el ronquido. Leía, doctor, que en algunos lugares, incluso a los niños que roncan, se les llama o se les refiere, y lo digo entrecomillado, como malos para comer, porque hay algunas características que a la hora de comer también hacen sospechar a padres que no se han dado cuenta que están roncando, que sus niños podrían estar presentando este síntoma. ¿Por qué malos para comer? Explíqueme. Generalmente, si es un niño que tiene, por ejemplo, las amígdalas, lo que la gente conoce popularmente como las glándulas, las amígdalas o las adenoides muy grandes, el niño le cuesta respirar y comer a la vez. O hace una o hace la otra. Y son niños que generalmente comen muy despacio o les da pereza comer porque les genera una energía, tienen que gastar una energía muy grande por ese acto que es muy sencillo, entre comillas, como es comer, tragar o deglutir. Otra razón es que si tengo la nariz muy obstruida, puede ser que mi sentido del olfato no esté muy desarrollado y entonces la comida me sabe muy parecida, todos los platos me saben similar. Entonces niños que les da pereza comer porque todo les sabe igual. ¿Cuándo es normal que un niño ronque? Es normal cuando un niño ronque si está resfriado. Si se resfrió, se congestionó, tiene una crisis alérgica, tiene una obstrucción de nariz por alguna razón temporalmente, es normal. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño se cura, es decir, ya no tiene más, se le fue el resfriado, se curó del resfriado, de la gripe, ya no tiene mocos en la nariz, por ejemplo, ya no debería roncar o debería ir disminuyendo el ronquido paulatinamente al punto de ya no roncar más. Si mi niño normalmente no roncaba y empieza a roncar, hay que preguntarse por qué es. Si está roncando en el momento que está resfriado, se puede considerar normal. Se elimina el resfriado, debería eliminarse el ronquido. Si persiste roncando, puede hacer que las adenoides, por un proceso inmunológico, crecieron, porque están defendiendo a los niños de las infecciones, etcétera, crecieron y no volvieron al tamaño habitual, y entonces eso produce que el niño esté roncando habitualmente. Si también las amígdalas crecieron mucho por un proceso también inmunológico, están defendiendo a los niños de las infecciones, crecieron a un punto que no vuelven a su tamaño normal y están produciendo una obstrucción, entonces ese niño habitualmente va a seguir roncando. Está mencionando usted dos condiciones, doctor, que en niños son muy habituales, el crecimiento de adenoides y también la hiperplasia de amígdalas. ¿Cuándo ya un papá puede sospechar que más bien el tema tiene que ver con adenoides grandes o con amígdalas también agrandadas? Si el niño presenta, por ejemplo, un ronquido habitual, constante, ya no se resfrió, y lo lleva al especialista y ven que el tamaño de las amígdalas están muy grandes, probablemente el foco principal del ronquido son las amígdalas. Ver las adenoides en una consulta simple a veces es muy difícil porque las adenoides se sitúan detrás de la nariz, en la parte posterior de la nariz, entre la nariz y la garganta. Entonces a simple vista no se pueden ver, hay que utilizar cámaras especiales o eventualmente una radiografía. Si el niño está roncando habitualmente, la principal sospecha es que algo está obstruyendo el flujo, el paso del aire desde la nariz hacia la garganta. Las principales causas en ese rango de edad son las adenoides y las amígdalas. También se pueden asociar rinitis, alergias, cornetes grandes, tabique desviado y en casos más especiales el tamaño de la lengua, etcétera. Me quitó usted la otra pregunta, doctor, porque le iba a mencionar sobre la rinitis alérgica, ¿qué papel entra a jugar acá? ¿Cómo notamos nosotros, como adultos, este síntoma de que hay alguna rinitis de este tipo? Si el niño, si hablamos en el adulto es más sencillo, porque el adulto si anda con congestión, con obstrucción nasal, con crisis de estornudos, rascándose la nariz constantemente, con mucha carraspera, si le pican los ojos o si se brota o tiene que rascarse la garganta constantemente, probablemente está teniendo una crisis o un evento rinítico. El niño generalmente es un niño que está siempre con mocos, ¿verdad? Y que se oye congestionado y obstruido. Y si valoramos en la noche, está roncando. O tiene lo que se llama es un respirador oral. Durante el día se nota que le cuesta respirar por la nariz, tiene mucho esfuerzo respiratorio, ya sea cuando come, cuando camina, cuando habla, cuando hace ejercicio, y en la noche es más evidente porque hay un esfuerzo respiratorio evidente que produce que el niño esté roncando. Son esos niños, los respiradores bucales, que se asocia mucho también a crecimiento de adenoides y amígdalas, también podrían tener un desarrollo anormal del tercio medio de la cara, y son los niños que el paladar se les hace como en tienda de campaña. La cara se hace más larga, hay un desarrollo menor de los labios,
y la nariz tampoco se desarrolla adecuadamente, y son niños que a la postre casi todos van a tener que usar frenillos o algún aparato ortodóntico para su mejora. Doctor, ¿todo niño que ronca es respirador bucal? Casi todo niño que ronca es respirador bucal, a menos de que tenga otras características, por ejemplo, que sea un niño con sobrepeso o obesidad, o que tenga características anatómicas peculiares que se ve en niños que tienen síndromes o variantes anatómicas. Por ejemplo, el niño síndrome de Down tiene una lengua bastante mayor que el niño promedio. Entonces, una de las razones del ronquido en esa población es el tamaño de la lengua. Ahora que usted hablaba de la hiperplasia de amígdalas, de las amígdalas agrandadas, ¿cómo hace uno como papá si tiene esa sospecha? Porque estoy seguro que nos están viendo muchos. ¿Es posible que a través de una observación abra la boquita para ver si usted está, si tiene las amígdalas? ¿Es posible que uno lo pueda notar de esta manera, doctor? Sí, si el niño colabora y se deja, el padre puede ver las amígdalas, las glándulas, pidiéndole al niño que abra la boca y que diga la palabra, la letra A. Y con esa forma la lengua se baja y a veces con buena iluminación es factible observar. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas personas no saben dónde están o qué son las amígdalas, entonces podría confundirse con otras cosas. Pero generalmente es bastante sencillo poder darse cuenta. Todo experto en salud, ya sea médico general, pediatra o otorrino, obviamente sí puede ver simplemente con visualización el tamaño de las amígdalas y poder clasificarlas en que si la hipertrofia, el tamaño es un tamaño adecuado, normal, o si están agrandadas. Si las amígdalas se tocan una con la otra, es lo que se conoce como amígdalas que se besan, ¿verdad? Significa que la hipertrofia es severa, o sea, están muy grandes. Y la obstrucción generalmente ahí es total. Y ahí se va usando una clasificación para definir si el agrandamiento es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, que es el grado máximo. 8:24 de la mañana, padres de familia, si ustedes necesitan hacerle una pregunta al especialista, el doctor Ariel Mirenberg, este es el momento, háganosla llegar. Thais está ahí lista para procesarlas. Tiene dos vías, el Facebook o también un videíto a través del WhatsApp, que me parece, con todo respeto le digo, que puede ser una herramienta bien importante, porque si ahorita su niño o su niña está roncando en este momento, y si usted quiere hacer un videito para que el doctor pueda ver el comportamiento y la forma del ronquido, creo que puede ser una herramienta bastante útil a la que le podemos sacar el jugo con esta entrevista. Porque además habría que agregarle al tema de los ronquidos otra palabrita bien preocupante, que es apnea del sueño. ¿Qué pasa con esto, doctor? Explíqueme, ¿qué es la apnea en los niños? La apnea es una pausa respiratoria. En el adulto, todo adulto que ronca tiene 4 veces más la posibilidad de sufrir o padecer apnea del sueño. La apnea del sueño es una pausa respiratoria que transcurre a lo largo de la noche. Generalmente va acompañada de ronquidos. La persona está roncando y de pronto se enclocha y para de respirar. En el niño, todo niño que ronca no va a sufrir de apneas. Esa relación no es tan directa como en el adulto, pero sí, hay muchos niños que no solo roncan, es decir, no solo hay un sonido por la obstrucción del flujo del aire, sino que hay una disminución del flujo del aire y a veces hay un cese total, o sea, para de respirar. Eso es lo que se conoce como apnea del sueño. Existe apnea del sueño tanto en los niños como en los adultos. ¿Qué síntomas podemos notar de que nuestro hijo está teniendo apneas? La diferencia está en la observación con respecto a un niño que está roncando. Si el niño que está roncando tiene un sueño muy agitado, está babeando mucho, es evidente que está enclochándose con un esfuerzo respiratorio asociado. No es un sonido respiratorio uniforme, regular, sino que hay un esfuerzo mayor, tiene un sueño agitado, suda mucho en la región del cuello o el tórax, o babea mucho. De repente es un niño que se da muchas vueltas a lo largo de la cama mientras está durmiendo y la almohada amanece en el piso, la sábana por el otro lado. Esa descarga adrenérgica habla mucho de apnea del sueño. Si el niño también presenta otros comportamientos, por ejemplo, pesadillas, terrores nocturnos, ese tipo de parasomnias, que son comportamientos anormales durante el sueño, una de las causas principales que predispone o que precipita ese tipo de comportamientos es trastornos respiratorios del sueño, y en este caso sería la apnea lo primero a descartar. Bien, pienso que estos síntomas son más notorios durante la noche, pero quisiera saber si durante el día uno puede también notar algo que le llame la atención. Sí, el niño que ronca y que tiene apnea del sueño, no todos, pero algunos que tienen apnea del sueño presentan durante el día. Hay muy pocos que logran comunicarse que están cansados.
La gran mayoría no logran comunicar que estoy cansado porque no dormí bien. Generalmente tienen un grado mayor de irritabilidad, de agresividad, de mal humor. Son niños que a veces no quieren hacer deporte y muchas veces el rendimiento escolar se ve perjudicado, está perjudicado. Es decir, hay una disminución del aprendizaje y generalmente en la clase se comportan diferentes. Cuando yo estoy cansado, generalmente tiendo a quedarme más quieto. Busco hacer una actividad que me produzca más reposo, es decir, no me muevo. El niño no necesariamente hace eso y muchas veces se torna un niño hiperactivo, más agresivo, con más energía. Suena contradictorio, pero muchas veces es así. ¿Verlo con sueño durante el día? En algunos casos sí, en otros no. Recordemos que hay muchos niños que por definición y por ellos mismos son muy energéticos, tienen demasiada energía, entonces muchas veces es muy difícil verlos cansados a los niños. Generalmente ese exceso de energía hace que no se cansen. Pero niños que normalmente tenían una conducta y un comportamiento y una energía que era visible, de pronto no la tienen, muchas veces hay que pensar que algo está pasando con su sueño. Y si ronca, probablemente lo que está haciendo no es solo roncar, sino parar de respirar asociado al ronquido. Y eso es lo que se conoce como apnea del sueño. Que hay una consulta que le está haciendo Rox Roses, doctor. Dice, mi hija tiene retraso mental grave. Ella ronca todas las noches y tiene 9 años. ¿Qué se puede hacer? Habría que valorar por qué está roncando todas las noches. Ya por definición no sería normal, porque dijimos, si ronca 3 o 4 veces en las noches por semana, ya es una señal de alerta. Lo que habría que averiguar es por qué está roncando. ¿Será que tiene las amígdalas grandes? ¿Será que tiene las adenoides grandes? ¿Será que tiene el tabique desviado, los cornetes aumentados de tamaño? ¿Será que hay alguna característica anatómica que hace que esta niña ronque y o pare de respirar? ¿Será que tiene sobrepeso? Todo eso hay que analizarlo. Entonces, uno como especialista tiene que intentar dilucidar la causa o las causas de esa obstrucción que está produciendo el ronquido y la apnea del sueño. Dice Yorleni Rojas, tengo un hijo de 5 años y en ocasiones se despierta en las madrugadas porque no puede respirar. De hecho, el chiquito se despierta ya porque le está faltando el aire. He notado que se le inflaman unas pelotitas en la nariz. Pregunta a ella, ¿qué puede hacer y qué síntoma le sugiere a usted esto, doctor? Lo más seguro que esas pelotitas son la cabeza de los cornetes. Cuando uno ve los huequitos por la nariz, se ven como unas pelotitas, pero en verdad es como ver un dedo, solo que no podemos ver todo el dedo. Eso se llama cornete nasal inferior. Lo que ella ve es la cabeza de ese cornete y probablemente lo que está presentando es un tipo de rinitis, un grado de obstrucción a nivel nasal. Habría que ver por qué se obstruye de noche, por qué se obstruye de madrugada, si durante el día tiene algún síntoma, si tiene estornudos, congestión, moquera, si anda respirando con la boca durante el día, o si es solo nocturno. Si es solo nocturno, ¿será que hay algo en el entorno, en el cuarto, en la cama, que le está produciendo una obstrucción? Mucho polvo, moho, alfombras, etcétera. Es que pueden ser muchísimas las causas. Hay muchas doctor. razones. Sí. Me llama la atención esta consulta que nos hace Rocío Leiva. Dice que el hijo tiene 3 meses de edad y ronca. ¿Qué tan normal es? No es muy común, sí está descrito, sí hay. Generalmente, recordemos que a esas edades la nariz es muy pequeña, muy estrecha, la dimensión es mínima, pequeña. Cualquier grado de obstrucción bloquea. Es decir, si tiene un moquito, 2 moquitos, uno en cada lado, puede ser que eso sea el producto de ese ronquido. Entonces, muchas veces con limpiar la nariz es suficiente. Habría que valorar si tiene algo más. Pero generalmente a esas edades es porque se acumula moquito o si está dando de mamar, muchas veces hay un poco de reflujo y se acumulan restos de leche en la cavidad nasal. Doctor, ¿existe relación entre ronquido y ronquera? ¿Por qué? Esta mamá está enviando una consulta bien interesante. Dice Verónica Rodríguez que el hijo tiene 5 años, siempre ronca, pero a veces se vuelve muy ronco. Casi que ni le sale la voz. Podría tener relación, pero no necesariamente es la causa. Si el niño está roncando mucho, lo más seguro que está respirando mucho por la boca. Puede ser que respire por la boca de día y también de noche. Eso va generando una irritabilidad a nivel de la garganta y en las vías inferiores, es decir, más abajo de la garganta, donde están las cuerdas vocales o alrededor de las cuerdas vocales, y esa irritación es la que produce que la voz no suene adecuada y que se oiga ronco. Sí puede haber una relación directa, pero ahí no es porque esté roncando, sino es aquello que hace que ronque y que esté respirando por la boca. El sobrepeso, doctor, ¿puede ser un factor de riesgo? Es un factor de riesgo importantísimo, no solo en los niños, también en los adultos. El sobrepeso, cuando uno
los gorditos o los que tenemos sobrepeso, la grasa se acumula no solo a nivel de la cintura abdominal, también se puede acumular alrededor del cuello. Y eso genera, por gravedad, una compresión mayor. Y a veces se dice que puede crecer también unas partes de la lengua. Entonces, si yo tengo más peso alrededor del cuello a la hora de dormir, recordemos que la musculatura está en reposo. Entonces tengo más peso que está apretando, que está bloqueando, que está obstruyendo, y eso produce que el aire no fluya adecuadamente y produce el ronquido. ¿Qué otros factores de riesgo le suma uno a esto, doctor? Generalmente es sobrepeso. En algunos niños, algunos estudios hablan de niños de bajo peso al nacer y que tengan un familiar directo que ronque o que tenga apnea del sueño. Más aquello que habíamos hablado, que es la hipertrofia de adenoides y amígdalas, es decir, cuando tenemos las glándulas, las amígdalas aumentadas de tamaño, cuando las adenoides están crecidas de tamaño y todo tipo de obstrucción nasal, tabique, cornetes, rinitis, etc. Ámbar Marbel dice, ¿tienen que ver los ronquidos con la sinusitis? Y a esto tiene que ver también con el dolor de cabeza. No necesariamente. Dolores de cabeza en el adulto es mucho más común la queja como tal por roncar, pero principalmente por apnea del sueño. Dolor de cabeza en los niños que roncan y que tienen apnea del sueño también está descrita. Es una consecuencia o es una manifestación del ronquido y la apnea del sueño. Sí hay niños que refieren tener dolor de cabeza y la única explicación es el de estar roncando o de estar parando de respirar. La relación directa entre ronquido y sinusitis no es de la mano. Lo que pasa que si yo tengo un niño que tiene una obstrucción nasal continua, crónica, persistente, que se sobreinfecta y hace una sinusitis, ese niño no puede respirar bien por la nariz. Como tiene la nariz bloqueada, tapada, congestionada, va a roncar. Entonces es aquello que me bloquea el flujo del aire, que me pone a vibrar las paredes y produce el sonido respiratorio que se conoce como ronquido. Si ese ronquido no necesariamente es intenso, se acompaña de pausas respiratorias que son muy evidentes para el padre de familia o en el caso del adulto, para la pareja, esa persona o ese niño está padeciendo o está sufriendo probablemente o tiene episodios de apnea del sueño. La apnea es el flujo que no pasa, pero hay otras... hay una cosa que se llama hipoapnea, que es una disminución del flujo, es decir, el niño o el adulto está respirando, pero no está respirando adecuadamente. Entonces el flujo entra, pero entra por poquitos, por decirlo de alguna manera. La apnea es cuando hay una pausa respiratoria completa. Dice Lisbeth Bravo que el hijo nació con un ruidito al dormir. Era como una especie de pitito que sonaba. El pediatra lo valoró hasta que se le quitó a los 8 meses. Pero como a los 4 años comenzó a desarrollar problemas de alergias y de rinitis, ya tiene 10 años. Y ella quiere saber si esto tiene algún tipo de relación, su padecimiento al nacer y ahora esta rinitis y estas alergias que él está presentando. No necesariamente, probablemente al nacer no hubo un desarrollo total de la vía aérea, ya sea inferior y superior, y entonces producía un grado de obstrucción y producía un ronroneo o un ruido respiratorio. Obviamente benigno, porque no hubo ningún otro desenlace. Conforme el niño fue creciendo, ese ruido fue desapareciendo, pero no necesariamente tenga relación con el ronquido actual o con obstrucciones nasales actuales. Probablemente desarrolló una rinitis, un tipo de alergia, y que sí es necesario tratar. Yo creo que también es importantísimo, doctor, establecer acá, porque usted lo dijo al inicio de la entrevista, que uno a veces decía, está durmiendo riquísimo, mejor ni lo despierto, está durmiendo muy placentero. Pero nos estamos dando cuenta que los ronquidos hay que prestarles atención. ¿Qué pasa si obviamos este tipo de conductas en nuestros hijos, doctor? ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Si el niño ronca habitualmente y hay sospecha de apnea, es decir, que el niño ronca, para o pseudopara de respirar, tiene un sueño muy agitado, babea mucho, tiene múltiples despertares durante la noche, va a tener probablemente consecuencias diurnas, ya sea a nivel académico o a nivel de conducta. Entonces hay que ponerle atención a ese nivel. Hay otra cosa que no mencionamos, que es los niños que se orinan en la cama cuando ya cumplen una edad que ya no deberían hacerlo. La apnea y el ronquido y la apnea o cualquier trastorno respiratorio del sueño puede predisponer a lo que se conoce como enuresis. Entonces también es un dato importante. Si mi niño se está orinando en la cama y no se orinaba antes, y antes no roncaba tanto y ahora está roncando, y ahora ronca y pseudopara de respirar, o ahora tiene un ronquido y tiene un sueño muy agitado, o babea mucho, y tiene comportamientos distintos durante el día, se tornó agresivo, irritable, malcriado, agresivo, parece con pereza, tiene mal ánimo,
no está dispuesto a hacer deporte, podría ser que ahora sí está presentando una apnea del sueño. Un niño con apnea a largo plazo, si no se le corrigió, doctor, ¿podría ser un adulto que desarrolle problemas cardiovasculares? Sí, efectivamente. Es bien conocido el efecto cardiovascular en el adulto de la apnea del sueño. Presión alta en el adulto, infarto, arritmia, derrame, sobrepeso, obesidad, irritabilidad, cansancio, fatiga, déficit de atención, concentración, memoria. Para que un niño tenga un riesgo cardiovascular aumentado, significa que su apnea es muy severa, que no se trató a tiempo y generalmente lo primero que desarrollan es picos de presión alta. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Ok. Cuénteme cómo se diagnostica la apnea en niños, ¿qué estudios se realizan? Lo primero lo que hay que hacer es pedirle al padre que observe o que grabe, que filme una noche o varias noches en segmentos, porque tampoco le podemos pedir a los padres que estén despiertos toda la noche grabando en vigilia todo el sueño del niño. Pero por fragmentos es importante. Hay que verificar si el niño está roncando solo en una posición o en varias posiciones, si estira la cabeza o el cuello, si impresiona que tiene que hacer un esfuerzo respiratorio para respirar entre ronquido y ronquido, si se le hunde el pecho, si se le hunde la región del cuello, significa que está haciendo un esfuerzo mayor. Y ya lo dijimos, si tiene un sueño muy agitado, si suda mucho, si se mueve mucho, generalmente es porque el niño está teniendo una descarga adrenérgica extra producto de esa falta de respiración, por decirlo así, o esa disminución del flujo del aire. Entonces es importante observar al niño durmiendo. Bueno, usted mismo también, recuerdo hace muchos años, doctor, estaban manejando, que era un término que no se escuchaba mucho en el país, el estudio del sueño de adultos que se quedaran en una habitación controlada y todo esto. ¿Puede aplicarse esto también en un niño? Sí, en efecto. Lo que pasa es que es más difícil el estudio del sueño clásico para un niño, porque significa que el niño tiene que ir a dormir en un lugar especial, ya sea un laboratorio del sueño, una clínica o hospital. Se espera que el niño se duerme y se le acoplan un montón de cables en la cabeza y a lo largo del cuerpo para verificar todas las funciones del sueño. En niños se hace, pero solo en casos excepcionales cuando hay mucha duda diagnóstica. Generalmente con una buena historia clínica y un buen examen físico es casi certero el diagnóstico de la apnea del sueño. Si tenemos duda, podemos utilizar estudios del sueño. Existen otros tipos de estudios y la medicina está avanzando tan rápido que pronto existirán en aplicaciones y en teléfonos inteligentes estudios del sueño equivalentes a un estudio completo. Entonces, en los niños, pedir un estudio del sueño o solicitar un estudio del sueño no es tan común porque las principales causas de la apnea del sueño son crecimientos anatómicos. Es decir, la principal causa de la apnea y el ronquido en los niños son las adenoides y las amígdalas. Entonces, sí, por ejemplo, un niño es operado de adenoides y amígdalas porque tenía apnea del sueño, sigue roncando, sigue teniendo apneas del sueño evidentes por los familiares, ojo, probablemente está indicado un estudio del sueño. Si mi niño tiene ronquido y apnea del sueño y es candidato quirúrgico, pero todo indica que el caso es muy severo, es decir, que las pausas respiratorias son demasiado evidentes y prolongadas, muchas veces se puede pedir un estudio del sueño para tener una seguridad a la hora de la recuperación, es decir, para tomar la decisión si el niño después de la cirugía se va a la casa o si es mejor dejarlo hospitalizado o en observación algunas horas antes de egresarlo. Ahora que usted dice que normalmente el tratamiento es quitar las amígdalas o las adenoides, doctor, en los niños, ¿cómo es en este caso la recuperación y la cirugía? ¿Cuánto tiempo dura? Es así. Hoy en día, si el niño está roncando y tiene apnea del sueño y es candidato quirúrgico, pero no tiene infecciones de repetición, dependiendo de la escuela, o se quitan las amígdalas, las adenoides sí se quitan por completo, y las amígdalas se pueden o quitar por completo o se pueden reducir de tamaño. La tendencia más actual es reducir las amígdalas de tamaño en niños y no quitarlas por completo. Es controversial porque puede ser que ese tejido que quede vaya creciendo a lo largo del tiempo y de adulto a adulto joven empieza a tener problemas de infección. Ya no ronca, no tiene apnea del sueño, pero empieza a tener amigdalitis de repetición en ese tejido que quedó. Entonces ahí es controversial porque, ay, ¿por qué no me quitaron las amígdalas en su momento? La tendencia actual con respecto a las amígdalas es reducirlas del tamaño y no quitarlas por completo. En cuanto a la recuperación en el niño es muy benévola, muy rápida, muy expedita.
hay riesgos y complicaciones, pero la recuperación es muy rápida en cuanto al dolor. Si yo quito las amígdalas por completo, duele más y es más incómodo que si yo las reduzco por cuestiones anatómicas y razones de terminaciones nerviosas. Cuando uno reduce las amígdalas y no las quita por completa, el niño generalmente a 2 o 3 días está haciendo vida normal. Podría hacer vida normal, claro, hay que tener sus precauciones, ¿verdad? Y vigilar que no sangre. Pero en cuanto a dieta y alimentación, uno puede ser menos estricto cuando reduce las amígdalas que cuando las quita. Andrea Benavides dice: a mi hijo de 5 años le enviaron tratamiento de beclometasona y cloferamina. Tiene más de 1 año de tomarlo, pero resulta que el niño sigue roncando. Dice Andrea que duerme con la boca abierta y la pregunta que ella quiere hacerle, doctor, es ¿qué tan eficaz es este tratamiento? Porque ya se ha extendido por algún tiempo. ¿Tendrá consecuencias a largo plazo? Al parecer él tiene las glándulas un poquito grandes. Ahí, si el tratamiento médico no funciona o no da el resultado que uno espera, digamos que el ronquido o la apnea no disminuye, porque muchas veces es fácil determinar si el tratamiento médico, ya sea el antihistamínico o el spray nasal, funciona. Porque los padres dicen, ya dejó de roncar, o si antes roncaba toda la noche, ahora ronca una noche. Entonces uno puede más o menos valorar realmente la eficacia y la eficiencia de ese tratamiento. Si ese niño no está respondiendo al tratamiento, hay que intentar dilucidar por qué. ¿Será que las amígdalas son muy grandes, las glándulas, las amígdalas son muy grandes? ¿Será que las adenoides no han bajado de tamaño y siguen grandes? Y si con los tratamientos clínicos no mejora, probablemente hay que pensar en una opción quirúrgica. Eso sí, hablando genéricamente, pero habría que revisar cada caso en particular. Muy bien. Doctor, que nos queda a todos como conclusión, ¿cuándo, como papás, como padres, debemos preocuparnos al ver un ronquido o escuchar un ronquido de un niño? Roncar ya dejó de ser normal. Es normal roncar si mi hijo está resfriado, tiene una gripe, tiene una crisis alérgica. Para el resfriado, se eliminó la gripe, se eliminó la crisis alérgica o la rinitis, debería disminuir el ronquido y parar de roncar. Entonces, la primera señal es roncar en niños 3 o 4 noches por semana, primera señal de alerta. Roncar asociado a un sueño agitado, sudor nocturno, babeo constante, sueño intranquilo, múltiples despertares en la noche, ojo, señal de alerta. Comportamiento matutino, es decir, niño hiperactivo, con déficit de atención que no tenía anteriormente, que está más irritado, más agresivo, que no tiene disposición para hacer deporte, antes sí la tenía, ahora le da más pereza, hay que pensar que ese niño no está durmiendo adecuadamente y muchas veces se asocia al ronquido y a la apnea del sueño. Es el ronquido y la apnea del sueño lo que produce que el niño tenga un sueño fragmentado y ese sueño fragmentado es lo que produce que el niño a la postre durante el día no se sienta bien, pero no manifiesta. Generalmente el niño no dice estoy cansado, sino se comporta diferente. Bueno, yo creo que ante la más mínima sospecha, a vigilar el sueño de los pequeños de la casa, doctor. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Siempre es un gusto. El doctor Ariel Mirenberg, allí le está apareciendo el contacto para que usted consulte con él. Lo primero que usted ve allí es el correo amirenberg@gmail.com. Y también hay una línea telefónica 2208-1607, 2208-1607. También le invito a que repase la entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Si necesita compartirla también, me parece que es un tema que hay que tener bien presente para estar vigilando el sueño y la salud a la hora de dormir de nuestros niños. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, encantado.